Elena, te estoy viendo los dedos y veo que los anillos los tienes como que los anillos no te los vas a poder sacar. Esto de haber hecho la vuelta de viaje que nos hemos pegado, que veníamos de un clima templado, no sé si se te han hinchado los dedos y te los puedes quitar. Sí, ahora tengo morcillitas en las manos, pero tú no te quedas menos corto, ¿eh? No, la verdad es que no. Yo creo que para el próximo viaje lo que tenemos que tener en cuenta es quitarnos los anillos antes de subirnos al avión. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. El cribado neonatal de enfermedades metabólicas, también conocidas como pruebas del talón, es una de las pruebas de detección que se realiza a todos los recién nacidos antes del alta del hospital. Gracias a este cribado podemos detectar un alto número de enfermedades graves que con una intervención temprana pueden cambiar el pronóstico y el tratamiento de las mismas. ¿Pero por qué se realizan a las 48 horas de vida? Si son positivas, ¿significa al 100% que mi hijo está enfermo? ¿Es necesario algún tipo de confirmación? ¿Y hay alguna forma de evitar que a mi hijo le duela el pinchazo que se requiere para hacerlas? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre las pruebas del talón. Así que ajustaos bien los auriculares porque ¡empezamos! Bienvenidos una semana más a Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. ¿Qué tal estás, Elena? Muy bien. Yo, Gonzalo, ya sabéis, dos pediatras en casa, los presentadores de este podcast. Antes de meternos en faena, que vamos a hablar de las pruebas del talón, el cribado metabólico, que seguro que todos habéis oído hablar de él, os recomendamos que os suscribáis a este podcast y nos dejéis un buen comentario en las plataformas desde las que nos estéis escuchando, porque tú sabías, Elena, que el otro día escuché o leí en una entrevista que hablan de marketing que lo que más hace que la gente se suscriba a un podcast, más allá del contenido o lo bien que les podamos caer, es que les digamos que se suscriban. ¿Tú eso lo sabías? Pues algo debía sospechar cuando invitamos a todos, pero bueno, ya más allá de todo esto... Pues eso, darle ahí a suscribiros para que todos los jueves os avise la plataforma de que tenemos un episodio nuevo colgado. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Elena? ¿De qué va esto de las pruebas del talón? Pues eso, de la prueba, la famosa prueba del talón, ¿no? Que el nombre técnico que nosotros usamos es el cribado endocrino-metabólico de enfermedades congénitas neonatales, pero bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata, que en realidad con llamarlo prueba del talón pues ya sabemos todos a lo que se refiere. Y bueno, poneros en contexto, contaros exactamente qué es y por qué merece la pena hacerlo y de hecho por qué se hace en países como en España. Vale, antes de empezar un poquito de historia, ¿no? Porque esto es una cosa que yo creo que ya todas las mamás y los papás que tienen un hijo que van al paritorio, luego se van a la habitación, saben que antes del alta van a hacerle esa prueba del talón porque alguien se lo ha comentado, lo han visto en algunos amigos que luego reciben la carta en casa, pero claro, esto es una cosa bastante antigua, viene del año 1967, en Granada el doctor Federico Mayor de Zaragoza, que era un farmacéutico de la Universidad de Granada, propone un cribado en el recién nacido de enfermedades metabólicas que dan lugar, porque sí, obviamente esas enfermedades siguen existiendo, que dan lugar a retraso mental, ¿no? Y esto cuajó en lo que en aquel momento, en el año 1978, se conoció como el Plan Nacional de la Prevención de la Subnormalidad Infantil. Fíjate qué nombre, Elena, yo creo que obviamente ningún gobierno ahora pondría ese plan, pero bueno, estamos hablando de algo de hace más casi de 50 años, que proponía detectar en los primeros días de vida a través de una extracción pequeña de sangre en las pruebas, pinchándolo en el talón en el recién nacido, de dos enfermedades, que eran la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito, que como sabemos son enfermedades que dan lugar a retraso mental. Claro, todo esto que luego ha ido creciendo con el tiempo y que ahora a continuación os vamos a contar, se trataba de detectar enfermedades que se sabían que eran causa de retraso mental prevenible en la infancia y que detectarlas de forma temprana pues cambiaba totalmente el pronóstico de la enfermedad y de una forma muy muy sencilla. Entonces esto ya en 1978, con este nombre que nos ha dicho Gonzalo, que bien poco nos gusta, pero así se llamó,
en ese momento, tardó, pues fue un programa que con muy buena idea y que hasta nuestros días ha continuado, o sea, que de manera que, bueno, fue la semilla que se implantó, al final tardó en coger forma, ¿no? Es verdad que toda esta época pilló, pues, que fue la transición del gobierno, bueno, empezaron todo el sistema de las comunidades autónomas y en el año 1982 ya se decidió que se iba a transferir el Sistema Nacional de Salud, se iba a transferir a las comunidades. Es verdad que esto prácticamente llevó 20 años y que realmente hasta el año 1990 en el Consejo Interterritorial Nacional del Sistema Nacional de Salud, que a todos nos suena porque también es donde se deciden los programas vacunales, se estableció un programa integrado dentro de la salud materno-infantil en el que se establecían las actividades que se iban a hacer para promover la prevención de la minusvalía psíquica, entre otras muchas cosas, y aquí se daba forma por primera vez a este programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas. Claro, en este programa la figura que se creó para dar desarrollo a esas pruebas del talón era intentar realizar un diagnóstico precoz de enfermedades hereditarias consistente en la detección en los primeros días de vida de alteraciones metabólicas, endocrinas u otras que lleven deterioro en el niño, sobre todo deterioro psíquico, y es lo que hoy se conoce, como decíamos, ¿no? El cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas, que popularmente se conoce como pruebas del talón, ya que es de donde se saca la sangre. Claro, y ya sabemos que hay una extracción que se produce en los primeros días de vida, casi siempre se realiza en el momento del alta y se trata de una prueba de screening. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a pinchar a todos los recién nacidos y de esta manera vamos a obtener una prueba que es capaz de detectar a los niños que realmente son enfermos y detectará también a muchos que realmente luego no lo son. Pero de todos los que detecta, algunos lo tendrán o la minoría de estos. Por eso se llama una prueba de screening, ¿no? Claro, una prueba de screening al final lo que trata de hacer es que no se te escape ningún enfermo. Claro, ahí corres entre comillas el riesgo de clasificar como enfermo a algún niño sano. Luego obviamente hay una prueba de confirmación, pero por eso tiene una alta especificidad para que no se te escape absolutamente ningún niño que está enfermo. Y claro, no busca en general todo, busca cosas concretas que se ha decidido que merece la pena diagnosticar dentro de este programa. Entonces, la verdad que todo empezó con 2 enfermedades, pero con el tiempo, poco a poco, pues han ido añadiendo cada vez más y, de hecho, en la actualidad, dependiendo un poco de la comunidad autónoma, pero llegan a ser hasta 37, de manera que es una prueba muy importante y que realmente pues, ha mejorado el pronóstico y la vida de muchos niños y muchas familias. Pero este tipo de pruebas tiene que tener unas características concretas para que finalmente se incluyan en este programa y que os vamos a relatar a continuación. Sí, porque déjame desarrollar un poco esto, porque claro, seguramente habrá gente que piensa, no, si podemos detectar, voy a decir un número al azar, 200 enfermedades para yo ya saber casi desde que mi hijo ha nacido qué enfermedades puede tener en el futuro, pues vamos a hacerlo. Pero realmente el screening no va de eso, realmente el screening va dirigido a detectar enfermedades. Primero, que sepamos que son fáciles de detectar y que la prueba que hacemos no es muy cruenta, ¿vale? Que es un pinchacito en el talón, y sobre todo que nos va a implicar que si establecemos un diagnóstico precoz, podemos establecer un tratamiento precoz que va a cambiar la evolución de la enfermedad, ¿no? Porque si, por ejemplo, diagnosticamos una enfermedad para la que no tenemos tratamiento, incluso antes de que tengamos síntomas, realmente no nos va a influir en el pronóstico, ¿no? Y entonces, para poder meter en el cribado neonatal estas enfermedades hay que cumplir una serie de requisitos. Claro, debe ser una enfermedad que si no se detecta a tiempo, como bien había dicho Gonzalo, puede causar la muerte o graves lesiones físicas y mentales y que se conoce bien la evolución esperada que tendríamos sin tratamiento. O sea, que sabemos que esa enfermedad, si no hacemos nada, pues va a un deterioro del cognitivo muy grave o incluso la muerte, y que si actuamos de forma precoz podemos mejorar de forma importante el pronóstico. Y debe existir un periodo en el que el niño está sano y después empieza con los síntomas, porque si cuando nos da positivo el niño ya tiene síntomas, tampoco sería una prueba buena para hacer un screening. Además, este diagnóstico, esto desde el punto de vista de la economía, de todos los programas de cribado que se establecen, tiene que ser coste efectivo, es decir, que sea más rentable hacer la prueba de cribado y las intervenciones precoces que esperar a que el paciente tenga síntomas y tratar todas las secuelas derivadas de la enfermedad. Claro, sobre todo dice Elena lo de hacer la prueba que sea coste efectivo, porque hay que tener en cuenta que vamos a hacer pruebas a miles y miles de niños que no están enfermos, ¿no? Entonces todas esas pruebas
tienen un dinero para decir no eres enfermo, no eres enfermo, no eres enfermo. O sea, todo ese coste invertido en descartar tiene que ser tiene que estar rentabilizado, por decirlo de alguna manera. La prueba tiene que ser simple, segura, válida, fiable y eficiente. Es decir, que debe ser aceptada. No valdría que, por ejemplo, tuviésemos que hacer una anestesia a todos los niños para recoger una muestra del pulmón. Por ejemplo, eso entendemos todos que eso no es ni aceptable para las familias, probablemente no fuera coste efectiva ni nada de eso. De manera que se acepta muy bien por parte de todo el mundo un pequeño pinchacito, que es una prueba mínimamente dolorosa para el recién nacido, en el que además se aplican métodos de analgesia que ahora os contamos y que todo el mundo o la mayoría de la gente acepte realizarla a su recién nacido. Y además debe existir un tratamiento curativo, al menos parcialmente, en el que de aplicar las medidas de forma precoz vamos a cambiar el pronóstico real de la enfermedad. Y por último, que la enfermedad sea relativamente frecuente. Se dice que al menos un niño enfermo por cada 15.000 recién nacidos vivos, que eso aún así sigue siendo una enfermedad rara. O sea, uno por cada 15.000 recién nacidos, desde otro punto de vista se considera una enfermedad rara, pero claro, tiene que ser lo suficientemente frecuente como para que a lo largo de un año, por decirlo de alguna manera, cuando haces ese screening a todos los recién nacidos, detectes alguno, porque si no estás invirtiendo mucho dinero para detectar algo tan raro, que si no, no sería coste efectivo. Así que en resumen, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Son enfermedades en las que el niño en principio es aparentemente sano, pasan unos cuantos días, a veces semanas o incluso meses en el que empezará a presentar síntomas, pero que sabemos que si hacemos una intervención, un tratamiento precoz antes de que se produzcan los síntomas, se va a cambiar de forma muy importante el pronóstico de dicha enfermedad, de una forma coste efectiva y muy aceptable para realizar a todos los recién nacidos. Pediconsejo. Antes del alta del hospital de un recién nacido, debes preguntar al pediatra todas las dudas que tengas para poder organizar las próximas revisiones que requiere tu bebé durante los primeros días de vida. Bueno, Elena, ya estamos de vuelta. Excelente pediconsejo, ¿no? Que la gente no se vaya de alta de las maternidades con dudas, porque si no acaban al día siguiente yendo al centro de salud a resolverlas, y los primeros días de vida, cuanto más tranquilos estén en su casa con sus bebés, descansando, pues muchísimo mejor, ¿no? Vale, hemos explicado un poco, claro, porque la gente tiene tan aceptado lo de las pruebas del talón y hay que reconocer que en la inmensísima mayoría de las veces no vamos a detectar nada, en el sentido de que van a ser niños sanos y entonces pues van a recibir la carta que pone que no se detectan las enfermedades y todo el mundo pues asume pues que es una cosa que se hace, que me llega la carta que es negativo y sigo con mi vida. Pero realmente queríamos explicaros para qué sirven estas enfermedades. ¿Cuáles son, Elena, actualmente las que se detectan en España? Porque has dicho antes que hay un mínimo, pero que hay otras comunidades autónomas que detectan muchas más. Bueno, pues este mínimo, que es desde 2013, aunque recientemente hemos oído que se iba a aumentar, pero bueno, las que están actualmente son 7. Es el hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria, que es lo que os hemos dicho que son las del principio de hace más de 50 años, la fibrosis quística, la deficiencia de acilcoenzima deshidrogenasa de cadena media, la deficiencia de 3-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa de cadena larga, la acidemia glutárica tipo 1 y la anemia falciforme. Oye, y aquí vaya, a la gente le suena un trabalenguas, eso. Y yo no me he liado diciéndolo, ¿no? Son enfermedades metabólicas, muchas derivadas, pues eso, de procesos metabólicos de las diferentes cadenas de la formación de nutrientes y de proteínas, bueno, que cuando, por ejemplo, la mayoría de estas es que como no funcionan bien las cadenas, se acumulan y producen toxicidad al cerebro, ¿no? Más o menos eso es un poco el resumen, pero todas estas van a cumplir esas características que hemos dicho, o sea, con un pronóstico precoz y un tratamiento precoz, pues se va a mejorar el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Vale, antes de poneros un par de ejemplos de estas 7 para que entendáis por qué es interesante diagnosticarlas pronto, sí que déjame desarrollar un poquito lo que has dicho de que últimamente hemos oído una noticia. Sí que es verdad que el gobierno de España ha dicho que va a aumentar la cartera de detección. Actualmente el mínimo es 7, ¿no? Estas 7 que ha dicho Elena, y yo creo que la noticia era que van a aumentar hasta 11 y en los próximos años van a aumentar no sé hasta cuántas más ha dicho.
Esto es porque, claro, el Consejo Interterritorial de Salud, que es lo que hemos comentado antes del Pediconsejo, establece cuál es el mínimo que se tiene que detectar y las comunidades autónomas, que es donde están transferidas las competencias de sanidad, tienen que cumplir ese mínimo. Pero es que hay otras que hacen muchas más, ¿no? Hay algunas que detectan hasta 40 enfermedades con nombres mucho más raros. Y entonces, bueno, pues esto es una reclamación histórica también de los pediatras, que lo hemos dicho en muchos episodios, que parece razonable que no dependa el tipo de detección que se te haga como recién nacido, si has nacido en una comunidad autónoma u otra, ¿no? Para que tengamos las mismas oportunidades, por decirlo de alguna manera. Y venga, Elena, vamos a poner un par de ejemplos de estas enfermedades para que los papás entiendan por qué es interesante diagnosticarlas pronto, incluso antes de que tengan síntomas, como lo de la fenilcetonuria, que antes hemos dicho que era una de esas enfermedades que puede dar lugar a retraso mental. Sí, y a mí también me gusta el hipotiroidismo porque es como muy sencillo Sobre todo de tratar más el hipotiroidismo que la fenilcetonuria. Claro, eso es. Entonces, bueno, esto pues ya hemos dicho, se realizan las pruebas del talón, llega a un laboratorio central y dependiendo qué tipo de enfermedad, pues da la alerta con una u otra. Y, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de la fenilcetonuria, pues es la enfermedad metabólica, que se produce un acúmulo de un metabolito concreto, que es la fenilalanina en la ruta metabólica. Y esto es porque falla una de las enzimas que convierte una cosa en otra, que es la fenilalanina hidroxilasa. Esta es la enzima que falla, ¿no? Esa es la enzima. Enfermedad. Y entonces, esto normalmente hace que la fenilalanina se convierta en tirosina en el hígado. Y como no funciona, pues acumula la fenilalanina. Y nosotros, nos intoxica. La persona que padece esto se intoxica, ¿no? Como si dijésemos, hay una sobredosis de fenilalanina que tiene un deterioro psíquico para el bebé. Entonces, es verdad que para que esto se produzca necesitamos estar comiendo, por eso no se puede hacer, dice, pues que lo hagan cuanto antes, no, porque necesita el cuerpo tener ya el alimento que se digiere, que pasa al hígado y que en el hígado empiece a no funcionar, ¿no? Como falta esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa se va acumulando y mínimo necesita al menos 48 horas de nutrición activa para que esto se elimine. Entonces, claro, nutrición activa, que además estás diciendo que va a ser lactancia o materna o leche, artificial. ¿no? Sí. Claro, porque por ejemplo, imaginemos que un niño, por lo que sea, al nacimiento, pues ha necesitado que lo ingresemos para ponerle un suero intravenoso porque no tolera, ahí no ha comido, con lo cual ahí no nos va a valer la prueba del talón porque está a dieta, porque al final lo que acumula son aminoácidos, con lo cual tiene que estar comiendo proteínas, ¿no? Que la obtenemos de la leche. Claro, entonces, bueno, esto si se detecta pronto, ¿qué hacemos? Cambiamos la alimentación del bebé con unas fórmulas específicas en las que se quita lo que no puede tolerar. Claro, efectivamente, y entonces no se produce esta enfermedad. Entonces, sí que es verdad que las pruebas del talón se realizan a las 48 horas, pero en casos concretos en los que los niños están con nutrición parenteral, han estado malitos, son prematuros, bueno, hay otra serie de cosas, está indicado, nosotros cuando enviamos las pruebas del talón ponemos las características del recién nacido y entonces dicen, pues repetir a la semana o repetir a los 15 días. Bueno, pues esto puede ser pues porque se pueden dar por no válidos ciertos valores dependiendo de qué condiciones tenga el recién nacido. Pero bueno, en niño sano normal, esto da alterado, te llaman y si se comprueba, que normalmente hay que comprobarlo, pues hay que hacer un cambio de alimentación, el niño nunca va a presentar síntomas y es verdad que va a tener una vida normal con su dieta, pero una vida normal y sin ese deterioro cognitivo que se esperaría que hubiera tenido con el exceso de depósito de fenilalanina en el cerebro. Claro, porque si la fenilcetonuria al final la podríamos diagnosticar en un bebé en el que no se hicieron pruebas del talón, por lo que fuera, porque no se hicieron, o imaginemos en un mundo distópico en el que no se hacen, al final ese niño desarrollaría síntomas, le diagnosticaríamos por síntomas, pero claro, el daño ya establecido, por eso es muy interesante diagnosticar este tipo de enfermedades. Otro ejemplo, que es de los últimos que se ha metido en cartera de servicios, la fibrosis quística, ¿no? Que sabéis que la fibrosis quística es una enfermedad genética producida de una mutación en la proteína reguladora de la conducta transmembrana, que lo que hace es que se produzca, sobre todo a nivel pulmonar,
moco espeso y pegajoso, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es lo que produce? Que con el paso de los años acabe desarrollando una insuficiencia respiratoria que en el 100% de los casos acaba en un trasplante pulmonar, ¿vale? Aunque sí que es verdad que el tratamiento médico ha cambiado mucho en los últimos años, de hecho hay tratamientos inmunológicos o biológicos y tal, y el pronóstico ha cambiado mucho en los últimos 30 años, ¿no? La supervivencia de estos pacientes es muchísimo más alta, incluso sin llegar al trasplante de forma tan temprana. No, incluso en los últimos 10 años hay fármacos moduladores de la alteración genética que padecen estos pacientes que pueden tener casi función pulmonar normal. Y además no solo tienen afectación pulmonar, también a veces pancreática, con desnutrición. O sea, son niños que hasta hace muy poco han tenido infancias con mucha enfermedad, siendo trasplantados adultos muy jóvenes y con pronósticos vitales, al final supervivencia recortada, ¿no? Y entonces ahora se está convirtiendo en un cambio revolucionario impresionante. Claro, porque no solo por el tratamiento que se ha desarrollado mucho, sino que gracias a las pruebas del talón estamos diagnosticando a estos niños antes de que su función pulmonar esté afectada, ¿vale? Seguramente durante los primeros años de vida a lo mejor no requieran tratamiento, pero antes la fibrosis quística se diagnosticaba cuando tenías a un niño con muchas infecciones respiratorias, que tenía como excesivas bronquitis que se salían del entorno normal, diarreas, desnutrición. Entonces, cuando llegaban al hospital, al especialista, lo diagnosticabas y ya tenía afectación pulmonar. Entonces, estos niños ahora los tienes diagnosticados antes de que empeoren, con lo cual les puedes hacer un seguimiento pues desde que son recién nacidos, ¿no? El cribado neonatal también se hace en las pruebas del talón mediante la detección de tripsina inmunoreactiva, que es un parámetro que se puede detectar en las pruebas del talón. Y luego esto, lo que sí que se hace, si es positivo, ¿no? Si está aumentado, se sigue con el cribado y se hace, como es una alteración genética, pues al final vas a ver las mutaciones genéticas, ¿no? Pero como para que veáis que realmente en las pruebas del talón lo que se detectan son acúmulo de metabolitos y no directamente vas al diagnóstico genético. Bueno, y vamos ya a la última parte, ¿no, Elena? ¿Cómo hacemos la prueba del talón? Parece muy sencillo, la prueba del talón, pero ¿cómo se hacen estas pruebas? Bueno, pues lo que cuando nos referimos a la prueba del talón realmente es la extracción de una cantidad pequeña de sangre en la que después de ahí se va a hacer un análisis pues de todas las cosas que buscamos, estos metabolitos, ¿no? Son normalmente pues proteínas y sí, normalmente son proteínas, ¿no? Que se detectan, que normalmente intentan detectar niveles aumentados que son claves para el diagnóstico de las enfermedades. Entonces, al final se hace una prueba en la zona del talón porque es una zona fácil de extraer sangre en un recién nacido. Y aunque puede ser algo doloroso, normalmente se utilizan métodos analgésicos no farmacológicos, como es la succión del bebé, por ejemplo, al pecho, o dándole sacarosa, ¿no? Que al final es agua con azúcar, pues para que el bebé esté con esa succión, y la mayoría de los recién nacidos no lloran ni nada cuando se lo hacemos, y siempre encima de los padres. Esto de darle agua con azúcar al recién nacido ha sonado fatal, pero que sepáis que es una cosa que está súper establecida. Es un método analgésico de los mejores, antes de ponerle un paracetamol o algo, que está súper establecido, se utiliza mucho en las unidades de cuidados intensivos. Y siempre que vamos a hacer procedimientos dolorosos, por Dios, no para otra cosa. Vale, sí que, bueno, yo creo que los padres lo han visto porque cuando tienen que rellenar una tarjeta, ¿no? Y es muy importante que aquí esté bien puesto el número de teléfono, ¿vale? Porque si está sobre todo muy alterada la prueba, os van a llamar por teléfono, ¿vale? Pero bueno, es una tarjeta en la que arriba hay un papel secante, de estos papeles que absorbería humedad, en este caso absorbe sangre. Y esto es una cosa que se hace, esta técnica del papel secante es desde la que se utiliza prácticamente desde el principio, ¿no? Se pone como en unos circulitos la sangre que ha goteado, se pone ahí, tiene que traspasar la sangre, o sea, se tiene que ver por los dos lados del papel, y eso es lo que se manda al laboratorio, que luego se recorta y ahí hacen sus pruebas, ¿no? Y bueno, se envían a un laboratorio de referencia, que cada comunidad autónoma tiene uno en concreto, y lo normal es que en unas semanas, menos de un mes, los padres reciban una carta en domicilio diciéndoles el resultado del cribado. Si os llega la carta, la inmensísima mayoría de las veces es que no hay ninguna enfermedad, ¿vale? Luego puede darse que haya que repetirlo, un poco lo que ha dicho Elena, pues porque se ha hecho a lo mejor un poco pronto, que el niño había recibido antibiótico. O a veces
veces que no está bien recogida la muestra, Eso porque es. hay unos circulitos que hay que rellenar por completo y hay veces que ya no salía suficiente y por no volver a pinchar recién nacido el último circulito no se rellenó bien. Bueno, pues todas esas cosas se suelen repetir porque detectan a muchos que realmente luego no lo son, entonces realmente dependiendo qué valor tengan, pues solo habría que repetirlo en el caso de que esté alterado. Y si está muy alterado pues, y que es sugestivo de la enfermedad, obviamente se va a repetir, pero en ese caso pues harían un contacto más precoz a las familias. Sí, de ahí, normalmente es por teléfono. Claro, de ahí la importancia de que estén bien puestos los datos, porque a ti te lo sacan en un hospital y luego se va a otro laboratorio de referencia, ¿no? Entonces ahí se puede perder un poco la comunicación si no está bien. De todas maneras, hay veces que llega la carta que tú estás diciendo, como estos pediatras están diciendo que si llega la carta es que va a ser negativo, hay veces que te viene la carta, Sí, a eso me refería. otra tarjeta metida para repetirlas. En esa mayoría de las veces luego sale negativo. Realmente los que son muy, muy, muy positivos, que es los que ya sabemos desde el principio que van a ser niños enfermos, os llaman por teléfono porque normalmente se dice que vayan al hospital, porque en algunas de estas enfermedades sí que hay que establecer un diagnóstico, o sea, un tratamiento precoz. O sea, no podemos esperar otra vez 15 días a ver el resultado. Y bueno, y también quería aquí aclarar que, claro, estamos aquí hablando del hospital, no sé qué. Bueno, hay una minoría de niños que no nacen en los hospitales. Pues esto es una prueba que también se puede realizar en los centros de salud si hiciera falta o... Bueno, si hiciera falta, es que yo creo que es independiente de que decidas dar a luz en casa o no. A lo que me refiero es que esta prueba hay que hacerla de forma precoz y si no se ha hecho en el hospital, pues hay que buscar el medio para hacerlo. Y en los centros de salud se puede realizar también porque estos papel secante también está ahí disponible y se puede enviar desde cualquier punto sanitario al laboratorio de referencia. O sea que en cualquier caso es súper recomendable hacerlo. Y bueno, Elena, yo creo que lo vamos a dejar aquí, que el capítulo de hoy parecía breve cuando hicimos el guión y al final hemos llenado todo con mucha información. Pues sí, estoy segura de que ahora los padres entienden por qué es necesario que a sus hijos se les extraiga ese poquito de sangre al nacer y cómo esto mejorará realmente el pronóstico de los niños que padecen estas enfermedades. Pues bueno, venga, vamos con el resumen del episodio de hoy. Las pruebas del talón son el nombre popular que se da al screening neonatal de las enfermedades endocrinometabólicas. Se hacen a todos los recién nacidos a las 48 horas de vida. El propósito de este screening es detectar enfermedades graves que con una intervención precoz, incluso antes de que se den síntomas, mejorarán su pronóstico. Para realizar la prueba se extraen unas gotas de sangre tras el pinchazo del recién nacido en el talón y se ponen en un papel secante. Esta sangre se analiza en laboratorios específicos que establece cada comunidad autónoma. El resultado de las pruebas lo reciben los padres por carta hacia el mes de vida. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos escucháis. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Marie Curie, Dixit.